Hola, soy el profesor Julio Rojas, tu profesor de biología. Te invito a recorrer un viaje de estudio por el impresionante mundo de los organismos vivos. A ver qué tenemos para el día de hoy. ¿Me acompañas? Anatomía, introducción. La anatomía es parte de la biología encargada de estudiar las estructuras internas y externas de los organismos. Para el estudio correcto de la anatomía se deben utilizar términos adecuados, dentro de los cuales podemos considerar la posición anatómica, las regiones del cuerpo, los términos de posición, los términos de movimiento y los planos anatómicos. Posición anatómica. Se utiliza en anatomía para describir correctamente las estructuras de nuestro cuerpo. Esta posición consiste en lo siguiente. El cuerpo debe estar erguido, es decir, recto. La cabeza con la mirada hacia el frente. Los brazos extendidos y colocados a ambos lados del tronco. Las manos con las palmas dirigidas hacia adelante. Los miembros inferiores extendidos, juntos y con los pies dirigidos hacia adelante. Esa es la posición anatómica correcta. Regiones del cuerpo. Nuestro cuerpo presenta varias regiones. Mencionamos la cabeza en la parte superior, que presenta a su vez dos regiones, el cráneo y la cara. Posteriormente está el cuello, que presenta cuatro regiones, anterior, posterior, lateral derecha y lateral izquierda. En el tronco observamos dos lados, un lado anterior y un lado posterior. El lado anterior presenta el tórax hacia arriba y el abdomen hacia abajo. La parte posterior formada por la espalda. La extremidad superior presenta el hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca y la mano. En el miembro inferior observamos la cadera, el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie. Planos anatómicos. En el estudio de la anatomía se utilizan tres planos anatómicos, que son el plano medio sagital, el plano frontal o coronal y el plano transversal. El plano medio o sagital, que acá lo observamos con el color rosado, es un plano vertical que atraviesa la línea media del cuerpo de adelante hacia atrás, dividiéndolo en dos partes, una parte derecha y una parte izquierda. El plano frontal o coronal también es un plano vertical, acá lo tenemos de color celeste, que atraviesa el cuerpo de lado a lado, dividiéndolo en dos partes, una parte anterior hacia adelante y una parte posterior hacia atrás. El plano transversal es un plano horizontal, perpendicular a los dos planos anteriores. Acá lo tenemos de color verde. Divide al cuerpo en dos partes, una parte superior y una parte inferior. Los términos de posición nos sirven para describir la ubicación o la posición de las estructuras anatómicas con relación a otras. Mencionamos superior cuando una estructura se encuentra por encima de otra, por ejemplo la cabeza en relación al resto del cuerpo. Inferior cuando una estructura se encuentra por debajo de otra, por ejemplo los pies en relación al resto del cuerpo. Anterior cuando una estructura se encuentra delante de otra, por ejemplo en la cabeza la nariz se encuentra por delante de las orejas o de la nuca. Posterior, cuando una estructura se encuentra por detrás de otra.
En el mismo ejemplo de la cabeza, la nuca se encuentra por detrás de los ojos, de la nariz, de la boca. Lateral o externo, cuando una estructura se encuentra más alejada de la línea media del cuerpo. Por ejemplo, el brazo está más alejada de la línea media. Medial o interno, cuando una estructura se encuentra más próxima o más cerca de la línea media del cuerpo. El término superficial se utiliza cuando una estructura se encuentra más cerca de la superficie corporal, es decir, más cerca de la piel, como por ejemplo los vasos sanguíneos, arterias o venas. El término profundo se utiliza cuando una estructura se encuentra más alejada de la superficie del cuerpo, es decir, de la piel, por ejemplo, los huesos. Términos de movimiento: flexión, extensión. Vamos a ir directamente a los ejemplos. En articulación de cadera, cuando vemos que el miembro inferior se dirige hacia adelante y hacia arriba, decimos que es una flexión. El movimiento contrario, hacia abajo y hacia atrás, extensión. En rodilla, cuando la rodilla se dobla, por llamarlo así, decimos que es una flexión. Y cuando lo estiramos, extensión. En articulación del tobillo, cuando el pie se dirige hacia arriba, decimos una flexión o dorsiflexión. Cuando la planta del pie se dirige hacia abajo y hacia atrás, decimos una flexión plantar. En columna, columna cervical, cuando la cabeza se inclina hacia adelante, decimos que es una flexión. Cuando se inclina hacia atrás, una extensión. En la articulación del hombro, cuando el miembro superior se dirige hacia adelante y hacia arriba, es una flexión. Cuando el miembro superior se dirige hacia abajo y hacia atrás, es una extensión. En articulación del codo, cuando el antebrazo se aproxima al brazo, decimos que es una flexión, y cuando se aleja, es una extensión. En muñeca, cuando la palma de la mano se dirige hacia arriba o hacia adelante, es una flexión, y movimiento contrario, extensión. Abducción y aducción. Este movimiento se presenta cuando un segmento del cuerpo, en este caso el miembro superior, se separa del plano medio del cuerpo. Lo vemos acá, se aleja o se separa, le llamamos abducción. El movimiento contrario, es decir, cuando el segmento se aproxima al plano medio del cuerpo, se llama aducción. En articulación de cadera tenemos la abducción del miembro inferior y la aducción del mismo miembro. Supinación y pronación son movimientos del antebrazo. Cuando este movimiento orienta la palma de la mano hacia adelante, como vemos acá, decimos que es una supinación. Cuando la palma de la mano se dirige hacia atrás, hablamos de pronación. Eversión e inversión, movimientos del pie. Cuando la planta del pie mira hacia adentro, es decir, hacia el plano medio del cuerpo, se llama inversión. Cuando la planta del pie mira hacia afuera, es decir, en sentido contrario de la línea media del cuerpo, se llama eversión. Rotación. Este movimiento se produce cuando un segmento del cuerpo gira en torno a un eje. En el ejemplo tenemos los movimientos de la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha. A este movimiento se le llama rotación. En la articulación del hombro, de igual manera, tenemos la rotación interna
y la rotación externa. Finalmente tenemos la circunducción. Es un movimiento combinado de otros 5 movimientos, como la flexión, la extensión, la abducción, la aducción y la rotación. Juntos realizan movimientos circulares de toda la extremidad superior, como vemos acá en el ejemplo. Movimientos circulares amplios. En miembro inferior también observamos este ejemplo de circunducción. Movimientos circulares amplios de toda la extremidad inferior. Estos son los términos que se utilizan para un estudio adecuado de la anatomía humana. Bien, espero que hayas entendido el tema de hoy y que haya sido de tu agrado. Te espero en la siguiente clase con más para aprender sobre los seres vivos. Hasta pronto.